Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con la información. Este miércoles el gobierno de Iván Duque enfrentará una prueba de fuego, pues va a presentar al Congreso la reforma tributaria. Según la DIAN, uno de los puntos de este proyecto sería gravar con IVA casi toda la canasta familiar. De cara a la expectativa que tienen los colombianos por la reforma tributaria llamada por el gobierno Ley de Financiamiento, el director de la DIAN indicó que se gravaría la mayoría de productos que hoy hacen parte de la canasta básica familiar para poder bajar el porcentaje de este impuesto en los siguientes años. En este momento ustedes saben que es del 19%, una tasa de las más altas de Latinoamérica, y creemos que para poder reactivar la economía esa tasa tiene que bajar en una primera instancia al 18% y posteriormente al 17% muy rápidamente dentro de este gobierno. Así, solo los servicios públicos y los relacionados con la salud seguirían exentos del IVA y tal como lo había anticipado la ministra de Trabajo hace más de un mes, la idea sería devolver partes de ese gravamen a los más pobres. Lo que tenemos que hacer es que el subsidio sea para los pobres. Hay muchos países que consignan, le devuelven el IVA a las personas más vulnerables a través del Sisbén, a través de Familias en Acción. Y mientras esa sería la fórmula que se aplicaría al IVA, el presidente reafirmó la disminución de impuestos para sectores productivos. Vamos a presentar una exención de 10 años del impuesto de renta a todos los que lleven nuevas inversiones al campo colombiano para desarrollo productivo y agroindustrial, generando un mínimo de puestos de trabajo. Según el presidente, esa disminución de impuestos sería solo para los que generen empleo. Blockchain, fintech, economía naranja, también cero impuesto de renta por los primeros 5 años. El gobierno argumenta que este plan de financiamiento o reforma tributaria es para reactivar la economía del país. Bueno, los lunes, hay que decirlo, son mucho más duros cuando le hablan a uno de que pueden venir cambios en los tributos que como ciudadanos hacemos al Estado. Mauricio, bienvenido. Yo espero que usted haya descansado mucho, que haya gozado para llegar a enfrentar esta realidad. ¿Cómo le va? Paula, pero hay mucha gente en sus casas que está diciendo, si yo tengo una empresa y le van a bajar los impuestos a las empresas, pues están felices. O sea, estos anuncios no solamente son malos para toda la población. Pues hay mire, una parte que gana, otra parte que pierde, así un poquito, ¿no? Justamente de eso quería que habláramos, porque usted varias veces nos ha dicho aquí que el país necesita sí o sí una nueva reforma tributaria. Claramente esta es una medida impopular que a nadie le cae bien, pero es la realidad. ¿Qué le gusta, qué no, qué le suena, qué no le suena? De lo que ha trascendido hasta ahora sería lo que va a presentar el gobierno, porque sí estamos muy asustados con el tema de que van a haber impuestos a casi todos los productos de la canasta familiar. Y por ahí derecho, analicemos un poquito cómo está el ambiente en el Congreso para esa reforma tributaria. Paula, recordemos que los detalles que conocemos hoy, que ustedes han visto, se han recopilado de distintas fuentes, pero principalmente del director de la DIAN, son apenas unos brochazos de lo que se presenta el miércoles en el Congreso. Sí. Se va a presentar el miércoles y además todos sabemos que el Congreso es como el laboratorio de Frankenstein, ¿no? Que una cosa es lo que entra y puede salir cualquier monstruo, puede salir cualquier cosa después de las respectivas rondas de votación y de las respectivas sesiones. Por lo tanto, esto que tenemos por el momento son los lineamientos conceptuales de lo que ha venido pensando el gobierno. Se está consolidando cosas que ya más o menos se sabían y se habían discutido. Número 1, la tasa de IVA bajaría de 19% este año a 18% el año entrante, a 17% en el 2020. Lado bueno para mucha gente, ustedes en su casa haciendo así. Por otra parte, se ampliaría la base, es decir, aquella parte de la canasta familiar, más o menos el 30% de la canasta familiar que hoy no tiene IVA, terminaría teniéndolo, con las excepciones que se mencionaban en la nota que mencionaba Paula, que son por una parte la salud y por otra parte los servicios públicos y alguna otra cosa adicional. Pero el grueso de la canasta familiar quedaría cubierto, devolviéndole el IVA que paguen a las personas de menores ingresos, es decir, a los deciles más bajos de la población. Ahí queda un interrogante y es cómo se hace para devolver. Hay 1000 hipótesis, 1000 teorías y algunos dicen que eso va a terminar siendo un zaperoco, otros dicen si ya se pudo con Familias en Acción llegar a más de 1000 municipios, ¿por qué no se va a poder llegar con unos mecanismos de pago que le terminen devolviendo a la gente? Eso en cuanto al IVA, menores tarifas, mayor cobertura y devolución a la gente que tiene menos ingresos. ¿Qué pasa por el lado de las empresas? Ustedes lo oyeron. En el lado de las empresas se reduce la tasa del impuesto de renta hasta 30% aparentemente
Y fuera de eso se le dan exenciones a distintos sectores. Acuérdense ustedes que las exenciones sectoriales fueron algunos de los aspectos más críticos de las administraciones de Álvaro Uribe en términos de impuestos, porque los fulanos, los menganos y los perencejos terminaron montados en unas exenciones durante 10, 15 o 20 años y después terminaron ganando más beneficios que el resto de la población. Ese aspecto que se criticó tanto en el pasado vuelve a aparecer con sectores específicos. La reducción de la tasa de renta para las empresas es buena para dinamizar la actividad económica. ¿Y qué pasa mientras tanto con las personas naturales que están comiendo allá y que estamos trabajando aquí? Depende del ingreso que ganen, porque lo que ha planteado el gobierno es que para las personas de mayores ingresos subiría la tasa de renta a 35%. Hoy, dependiendo de la cédula en la que estén ustedes, si ustedes hicieron la declaración de renta, saben el infierno de las cédulas por ingresos laborales, por ingresos de capital, por ingresos de no sé qué, si sé cuánto. Las de ingresos laborales tienen una tasa del 33%, subiría al 35% y dentro de 2 años al 37%. ¿Para quiénes? Para los de mayores ingresos. Lo que no se sabe es si los mayores ingresos son los 50 millones mensuales que en algún momento dijo el presidente Duque que iban a ser la cota mínima, o los 30 millones que también se han rumorado por allí. De cualquier manera, lo que terminan pagando de más las personas naturales se termina bajando a las empresas, y se supone que el IVA entre bajar tarifas, y ampliar la base termina más o menos en tablas. De cualquier manera, el gobierno tiene que recoger 14 billones de pesos para tapar el hueco del presupuesto del año entrante y para tapar el hueco fiscal en general. Y no se les olvide la máxima que es la que rige todo esto. Una cosa entra por la puerta del Congreso y otra cosa sale cuando termine siendo ratificada el proyecto de ley que va a dar lugar a esta reforma tributaria. Mauricio, déjeme decirle que muy atenta estuve a su análisis, aprendí muchas cosas, pero me está debiendo un dato. Dígame. ¿Qué están comiendo hoy nuestros televidentes? Porque usted es el que pone el menú y usted ha mencionado varias veces que ellos están comiendo mientras nos escuchan. Se lo voy a decir con total certeza. A ver. Productos exentos de IVA hasta el próximo 31 de diciembre. Hasta que se pueda, sí señor.